Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a Alejandro Mascó. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mariano. Al contrario, gracias a vos. Alejandro es socio de Faro, es escritor, es speaker, así que la verdad vamos a tener... Y bueno, tiene una tremenda experiencia previa en empresas, o sea, desde el punto de vista de lo que es la gestión de HR, estratégica, no solamente acá en la región, sino también a nivel mundial. Así que la verdad que vamos a tratar de sacarte toda la información posible y de provecho. Dale, bueno, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que es un placer poder compartir hoy con ustedes. Bueno, buenísimo. La verdad que algo de que generalmente venimos hablando en los últimos programas más que nada, y sobre todo este año, es toda esta revolución de inteligencia artificial. A mí me gustaría más que nada entender, o sea, de tu perspectiva, cuánto realmente está impactando, ¿no?, en la gestión, puede ser desde la parte del reclutamiento, pero también en general en recursos humanos, y cuánto hay de verdad del impacto y cuánto hay todavía de humo. Ok, a ver, yo creo que esto es parte de un aprendizaje en el sentido que es un proceso evolutivo. Los procesos evolutivos cada vez más desde hace años son más cortos, entonces el aprendizaje para poder entender cuál es el real impacto va a ser en un tiempo muy acotado. Yo sí creo que nos está cambiando la vida y lo tenemos que decir desde un lugar positivo, ¿okay? Porque si no nos produce muchísimos miedos y resistencias en el proceso. Y la realidad es que está teniendo impacto en las organizaciones de manera muy fuerte y hay una responsabilidad muy importante de lo que es la gestión de recursos humanos en el proceso de transformación, para poder entender qué es realmente la IA en una organización, ¿no? Bien, en este proceso generalmente de transformación que tienen las organizaciones, en general recursos humanos es quien acompaña esas transformaciones, esos cambios. Pero a veces también nosotros miramos en perspectiva la función y requiere unos ajustes, ¿no? ¿Qué cosas ves que más deberían estar quizás actualizando las oficinas de recursos humanos hoy en día? A ver, yo creo que lo primero es entender que el que lidera el proceso de la inteligencia artificial en las organizaciones es recursos humanos y no es tecnología, IT, como lo quiera llamar cada organización en el momento que esté de su evolución. Es recursos humanos. Digamos, es una mochila que tiene que cargar recursos humanos y llevarla adelante, acompañando, escuchando, entendiendo, porque el primer desafío es el equipo de recursos humanos, entender qué es la IA para nosotros. A partir de eso es acompañar a la organización. Hablábamos del upskilling, del reskilling, etcétera, etcétera, pero tenemos que entender cómo acompañamos a todas aquellas personas que están dentro de la organización y tienen que ir por este proceso y tienen que ir venciendo sus miedos, porque a veces pensamos que la inteligencia artificial, y pensémonos personalmente en cada uno de nosotros, a veces pensamos que es solamente el chat GPT. Que el chat GPT nos ayude a muchísimas cosas hoy, nos permita un valor agregado en la gestión cotidiana de las cosas que hacemos, es buenísimo, pero es mucho más que eso. Es un cambio de paradigma la inteligencia artificial. Así como es un cambio de paradigma, a la vez la realidad es que estamos aprendiendo cuál es ese cambio de paradigma. Pero sí lo que tenemos que entender es que es un cambio de paradigma. Entonces no tenemos que pensar en no me va a afectar, mi organización es una organización en la cual no afecta tanto. A todos nos afecta la vida de la tecnología, a todos nos afecta la inteligencia artificial y el desafío es animarse a preguntar, ¿por dónde voy? Y en la gestión de recursos humanos también preguntarse cómo yo tengo preparado mi equipo para que pueda acompañar a una organización que va a tener que pasar por un proceso de transformación muy importante. Entonces, el primer desafío es muy personal y muy cara adentro del equipo de recursos humanos. Coincido con vos, o sea, que es una agenda que a veces nos queda a los de recursos humanos. Creo que es diferente a otras agendas, porque a veces recursos humanos recibe como agendas diversas, ¿no?, de cosas muy variadas, ¿no?, que a veces no saben dónde meter, o sea, y nos mandan Sí. capaz a la oficina. Pero en un punto de esta tiene que ver mucho con la transformación y es un cambio bastante de raíz respecto del mundo del trabajo. ¿Cómo lo ves eso como tendencia a nivel general? A ver, hoy, como vos dijiste al principio, pienso en la agenda en el sentido de que cuántas veces nos dicen a recursos humanos que es nuestra agenda. No pienso en mi vida corporativa, que me venía un tema nuevo y decían es tema tuyo. Me imagino, te claro, recibido entonces, de todo. Exactamente, recibí de todo, como todos los que estamos en recursos humanos en la parte de vida corporativa. Algunas veces sentías que estabas más cerca de esa agenda y otras veces sentías que estabas más lejos. Eso por un lado. Hoy como consultor del otro lado, como headhunter, etcétera, siento que
hay una definición cuando uno habla con un CEO, cuando habla con un director de recursos humanos o con un director de línea que te dicen, te empiezan digamos, a buscar en el desafío de encontrar candidatos que puedan entender qué es la inteligencia artificial. Entonces, cuando yo me doy vuelta y hablo con un director de recursos humanos en este tipo de procesos, la realidad es que lo primero que le pasa al director de recursos humanos es que siente que lo miraron en una mesa, le dieron la agenda, como otras tantas agendas en otros momentos. El único cambio para mí que es fundamental y muy fuerte es que cuando tal vez hace años atrás nos daban una agenda nueva con algún tema que era desafiante a la gestión de recursos humanos, el tiempo en el proceso de aprendizaje para uno, que iba a acompañar el proceso de transformación en la organización, era mucho más largo. Hoy es como que no hay mucho tiempo. Entonces, como no hay mucho tiempo, el desafío personal de poder hacer eso es mucho más fuerte. Entonces, hoy cuando te ponen esta agenda, la realidad es que lo primero que tiene que hacer uno de la gestión de recursos humanos es saber que tiene que empezar a mover la agenda ya. ¿Okay? Antes es como que había un periodo reflexivo, por decirlo así, mucho más largo. Negociabas si terminaba siendo la agenda tuya o no. Hoy es la agenda de recursos humanos, porque estamos hablando de transformación en las personas para poder transformar el negocio. Hablabas de la consultora y bueno, desde lo que acompañan en general tiene que ver con la búsqueda del talento, encontrar ese talento. Y hoy se habla bastante también de lo que es las expectativas que tienen las personas al momento de buscar empleo, que van cambiando por diferentes motivos. Hace unos años estuvo esta idea de la gran renuncia y lo difícil que era encontrar esas personas específicas para los roles. Pero, ¿cómo lo ves vos como un target que se mueve constantemente para decir, encontrar a esas personas que son las que buscan las empresas hoy? En un contexto así. A ver, digamos, yo pienso que el primer concepto que hay que cambiar cuando uno hoy, es una opinión absolutamente personal, sí, sí. Cuando uno hoy busca talento o cuando hoy uno está dentro de una organización y tiene talento, obviamente que uno quiere que el talento se quede la mayor cantidad de tiempo posible, que genere impacto en el negocio, que genere impacto en las personas, en la gestión, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos que corrernos un poco de la famosa palabra de la retención del talento. Hoy la gente, lo que uno tiene que lograr es que esas personas que tienen las capacidades y habilidades que uno quiere tener para su organización, en el tiempo que estén en nuestra organización, ojalá que sea un tiempo más largo del que esperamos. En general esos tiempos hoy son mucho más cortos de los que eran antes, y eso es una realidad, y es una realidad con la que hay que también aprender a convivir. Ese tiempo las personas puedan desplegar todo eso que nosotros necesitamos que desplieguen en ese tiempo que van a estar en nuestra organización. Entonces, el desafío de hoy de encontrar talento diferente para el momento en el que estamos nos va a permitir, digamos, obviamente todos queremos proyectar a las personas dentro de la organización, pero permitirnos que el impacto que ese candidato va a tener en nuestra organización o que ese candidato que está creciendo y se está desarrollando a una nueva posición tenga periodos de tiempo que son más cortos para poder generar cambios y poder leerlos esos cambios. Entonces, eso nos permite también, de alguna manera, por decirlo así, corrernos de la angustia de la retención, porque si no es como muy frustrante. Uno quiere, porque cuando nosotros hablamos de las nuevas generaciones, a veces pensamos que estamos hablando de los que tienen 24, 25, 26 años. Las nuevas generaciones ya tienen 40. Entonces cumplen roles en la organización que tienen altísimo nivel de responsabilidad. Y las sensaciones a veces es que vienen por un periodo y después de ese periodo se van. Entonces el desafío es que en el periodo que esté, esa persona pueda brindar la mayor capacidad y habilidad para la transformación de un negocio, ¿no? Ahora, me imagino que las expectativas deben cambiar, ¿no? Si vamos de una generación a otra y navegando en esa idea de cuando uno hace una oferta, una propuesta laboral, esta idea de Employee Value Proposition, sí. ¿Cómo haces para traer algo que más o menos atraiga a todo ese talento que puede llegar a estar en una punta y en otra de lo que es la diversidad generacional? Yo creo que, a ver, hay en el cambio que se produjo, uno se olvida, pero yo me acuerdo muy bien, porque yo justo vivía en mi época de expatriado afuera. Recién empezamos a hablar del tema de las generaciones fuertemente alrededor de 2005, 2006, 2007, 2008. Ahí empezamos a hablar de la generación Y, ¿no?
uno se olvida, siempre hablamos de las generaciones, pero en ese momento se puso sobre la mesa la complejidad y el desafío de trabajar con diferentes generaciones. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que nos hacíamos sobre la generación Y era su conexión con el disfrute, hablábamos. Estoy hablando hace casi 20 años atrás, ¿no? O 20 años atrás. Hablábamos de disfrutar. Entonces, lo que sucedió en todo este proceso es que las generaciones fueron confluyendo y las generaciones de la generación Y, hoy la Z, pero después la generación X y los baby boomers fueron cada uno tomando aspectos positivos de las otras generaciones. La realidad es que vos te encontrás con una generación de X y algunos baby boomers que tienen una conexión con el disfrute que nunca tuvieron cuando tenían 20 y pico de años. Esta es la verdad. Nosotros a los 20 y pico de años no teníamos la conexión que tiene hoy alguien que tiene 30 años, con estar más presente en su vida personal, en su vida familiar, en su vida más íntima. Entonces, se trasladó, según lo que me preguntás, Mariano, eso que era muy propio de una generación, que era la generación Y, por decirlo así, ahora la Z, a las otras generaciones. Y las otras generaciones también lo valoraron y lo encontraron. Entonces, cuando vos tenés cuando tenés que pensar cuál es mi propuesta de valor como organización, la realidad es que hoy la gente se conecta muchísimo con lo que es el propósito. Digamos, el propósito desde la organización, desde la cultura de la organización, hacia dónde va con lo que hace, ¿okay? Sea un producto, un servicio, lo que fuere, y cómo eso lo hace vivir dentro de una organización. Y cómo eso después, yo que trabajo en esa organización, yo que quiero elegir esa organización para entrar, entiendo desde una perspectiva, digamos, con la idea de qué es lo que encuentro y qué es lo que veo, que la organización me va a poder dar esa conexión a eso que yo hoy valoro tanto en la vida. Pero hoy hubo, y además hay un efecto más, que es la pandemia, que pasaron 5 años, pero la pandemia conectó con un espacio de querer estar con los otros y no poder, de querer poder valorar la vida más de uno, de no saber lo que iba a pasar, porque uno se olvida, pero digamos, marzo, abril, mayo del 2020, digamos, no sabíamos lo que iba a pasar, y eso fue cross a todas las generaciones, ¿entendés? Entonces, son efectos que también generan un pensamiento lógico, emotivo, racional, que es para todas las generaciones, con una mirada, obviamente, en distintos niveles, porque cada uno tiene una generación y una historia distinta, un camino recorrido o un camino no recorrido aún, que nos hace darnos cuenta que lo que hacemos tiene que tener un valor para que también nos satisfaga. Está buenísimo, qué profundo, ¿no? O sea, porque en definitiva es como una reconversión de la mirada de las personas que buscan trabajo, pero también las organizaciones tienen que como adaptarse a esa expectativa que va cambiando. Pero también hay una tendencia, ¿no? En algún sentido, si bien, por ejemplo, no sé, iban al home office, muchas organizaciones están volviendo a la flexibilidad, están siendo cada vez un poquito más rígidas. ¿Ves como alguna otra contratendencia así que se note que está pasando en esto de decir, íbamos para un lado y vamos para otro ahora? La realidad, me encantaría poder hacer un poquito de futurología, pero no quiero mirar mal la bola de cristal, queda grabado. No, me gustaría estar en el 2027. Mi sensación es que estamos yendo nuevamente a... No sé si es el 2018, 2019. Es como un péndulo que vuelve. O mucho más atrás. Digamos. Yo recuerdo pensar que uno se peleaba para poder poner el viernes flex o un día de home office. Estoy hablando hace 20 años atrás. Entonces, lo que yo creo es que, bueno, obviamente estamos volviendo, el péndulo está volviendo, pero justo ayer hablaba en una comida, informalmente yo decía, también lo que hay que entender, más allá de lo que las organizaciones están pidiendo en relación al estar presente, a generar espacios de reflexión que son distintos a través de una pantalla que en una mesa, que son distintos, después tenemos que, no estoy diciendo que son mejor o peor, que son distintos, que son diferentes, que genera mayor creatividad, hay cosas que también han sido comprobadas. También lo que está sucediendo es que uno no se tiene que olvidar que más allá de entender que hacer una hora y media todos los días de ida y de vuelta, es muchas horas de pérdida de la vida, que esto fue a todas las generaciones, hoy lo valoramos mucho más, el trabajo también en la vida de nosotros, no importa la edad que tengamos, es una gran parte de nuestra vida social, de sociabilización. Entonces, son muchas las horas que uno pasa en una organización. Entonces, más allá que uno tenga amigos de toda la vida, amigos de la vida fuera de la organización, obviamente, son muchas las horas que uno sociabiliza. Entonces, pasamos de estar en una sociabilización
de 4 días a la semana, 5, como que según cada organización, tiene un viernes flex o lo que fuere, pasamos a una situación de 0, pasamos a una situación híbrida, 1, 2, 3, hoy hay muchos 4x1 ya. Ahí empieza a haber algunos que anuncian que 5, o sea, yo me pregunto, ¿y el home office, el home day, el flex, dónde quedó? Ni el flex. Claro, ¿de dónde quedó? Porque no lo hablamos. Y yo creo que lo que sucede es el ir y perder mucho tiempo en ir hasta la organización, hasta la empresa, eso nos muestra que hay un valor de horas que nosotros queremos estar. Ahora también, yo creo que ha quedado marcado después de la pandemia que hay cosas que, además de que las valoro, no importa qué generación soy, empieza a estar la situación del permitido sin culpa. Si yo quiero ir a un acto o quiero ir a correr a una maratón y me tengo que tomar una tarde porque la maratón es a las 3 de la tarde, lo puedo decir y no es la culpa que había antes, que era imposible decirlo. Bien. Bueno, dijimos que sos escritor. Tenemos acá uno de tus últimos libros, que es Idea, que es Inclusión, Diversidad, Equidad y Accesibilidad. ¿Qué barreras ves todavía hoy en las empresas para cubrir estos 4 ejes? Sé que es un tema que da para hablar un montón, pero me gustaría más o menos ver en esa sensibilidad de recorrer empresas. A ver, yo puedo mirar el proceso de evolución de tantos años de mi vida de gestión de recursos humanos desde las corporaciones y mirarlo hoy desde afuera, pero al final, para mirar el tema es lo mismo. Fueron temas que antes no se hablaban, después se empezaban a hablar, había organizaciones que porque eran de tal país o de tal cultura se podía hablar, había otras que no se podía hablar, no había espacio. La evolución que ha habido en estos temas ha sido significativa desde mi punto de vista. Sigue habiendo kilómetros por recorrer. Y ahí lo que yo diría es el proceso de todo lo que es la diversidad, la equidad, la inclusión, la accesibilidad, depende de las culturas de las organizaciones, pero termina dependiendo de personas, que son líderes que dirigen las organizaciones. Entonces, cuando nos encontramos con diferentes tipos de líderes en las organizaciones, que es un tema necesitan espacio para poder reflexionarlo, necesitan espacio para poder entenderlo, etcétera, etcétera. Esto dentro de 15, 20 años no va a estar más puesto en la mesa, van a estar puestos otros temas en la mesa, pero este tema no va a estar puesto porque van a venir generaciones de líderes que van a preguntar ¿de qué me estás hablando directamente? No es un tema para mí. Hoy todavía en la mesa se habla, se ha evolucionado muchísimo, pero depende también de los líderes de las organizaciones. También después, obviamente, depende de la mirada que Recursos Humanos tiene sobre el tema y que también le permite a la organización cultural tener sobre el tema, pero sí sigue siendo un tema que falta seguir recorriendo, creo que se ha avanzado muchísimo y termina siendo un desafío personal donde uno tiene que poder animarse a desafiar su propio pensamiento y paradigma para poder generar, al final es una organización, pero es una sociedad mucho más inclusiva. Vos sabés que estando en compañías multinacionales, generalmente hay muchos de los movimientos de tratar de trabajar estos temas, generalmente baja mucho de la corporación, ¿no? Esta idea de vienen cosas de corporación que hay que implementar. Y esto que veníamos hablando antes, de esta contratendencia mundial, que hay algunas cuestiones, viste, que se habla del anti-woke, se habla de cosas que antes iban avanzando, por ejemplo, hacia la inclusión o hacia la diversidad en general, en algunas organizaciones se dejaron de hacer. Pero yo, por otro lado, veo esto que vos hablas de las personas, porque en definitiva a veces no te lo baja la corporación, pero yo sé que hay empresas que siguieron trabajando con sus programas independientemente de lo que le bajaban a la corporación, porque justamente está en la responsabilidad de esos CEOs o esas personas que llevan adelante estas cosas. ¿Alguna práctica que vos conozcas o algún ejemplo que sepas de empresas que te parece que todavía están haciendo esa diferencia? A ver, yo creo que es como el sistema híbrido, ¿viste? El péndulo fue a un lado, después vuelve y en algún momento encuentra su lugar. Lo mismo pasa con el tema en general de la diversidad y la inclusión. A ver, yo trabajé en todo tipo de compañías en vida corporativa, entonces entre las compañías que trabajé, además, y también tiene que ver los años en los cuales trabajé, en el sentido de una cosa trabajaba en los 90, otra cosa trabajaba después del 2000. O sea, una compañía como L'Oréal, digamos, vos sabés que yo por L'Oréal vivía en París y en Nueva York.
absolutamente diversa. Después, obviamente, que hay que trabajar el tema, que hay gente que le cuesta más la diversidad, un montón de cosas, ¿ok? Y en todos los aspectos de la diversidad, de todos los temas. Ahora, hay compañías que son, por lo quiero decir, hay compañías que son súper diversas, pero siguen trabajando para poder siendo diversas, porque la diversidad es una construcción donde uno tiene que poder hacerla natural, porque si no la haces parte de la cultura, parte de la natura de la organización, termina siendo como una cosa que va por force. Entonces, puede ser que en algún momento vos, digamos, no sé, yo cuando fui director de Walmart hace muchos años en Argentina, el boom fue tomar gente de más de 60, tomamos jubilados, me acuerdo. Y primero lo empujaste y después fue una cosa natural, que era parte de la cultura, pues Walmart también lo tenía en Estados Unidos, etcétera. Ahora, eso después, en un momento, el programa tiene que dejar de ser programa. El programa tiene que ser parte de la cultura, porque si no es como toda una vida que vas a... O sea, seguramente después tengas que trabajar otros temas de la diversidad, ¿ok? Pero digamos, hay cosas que se tienen que poder institucionalizar como parte de lo diario, o sea, parte de lo cultural, y una cosa que es como de todos los temas que... Hay muchísimos temas que no se hablan en una mesa de directorio y hace 25 años atrás se hablaban. Hoy no se hablan porque no es políticamente correcto. Entonces, pero lo no políticamente correcto tiene que terminar siendo parte de el análisis de una organización y de las personas que están en una mesa, que ya no lo ponen más sobre la mesa porque no es un tema. Exacto. No es un tema, o sea, es parte de la cultura. Entonces, es muy difícil saber hasta cuándo lo empujás y cuando, digamos, porque viste, también yo tengo así una postura ahí como, las cosas tampoco tienen que ser por obligación, ¿entendés? Claro. Sí, es un timing que es un timing muy corto, sí. Exactamente. Bueno, dijimos que eras escritor, o sea, además de esto escribiste 7 mitos capitales y Entre generaciones. Sí. ¿Qué es lo que te motiva a escribir generalmente? ¿Cuándo sentís que tenés la necesidad capaz de llevar adelante, ¿no?, el acto de que es difícil? Porque todo lo que hablaron acá a veces que hicieron un libro, digo, es un proceso muy, muy difícil, de mucha concentración también. A ver, yo empecé a escribir cuando volví a vivir afuera, porque una amiga mía, Sandra, me dijo, dejate de jorobar y de escribir libros, historias de amor, escribía, me gustaba, no sé, sí, historias de amor o lo que fuere, escribía por hobby, me gustaba la acción de escribir. Me dijo, ¿por qué no escribís de management? Entonces ahí fue que, cuando vivía afuera, el tema de las generaciones fue un tema como muy importante en mi proceso de responsabilidad. Entonces, el primer libro que escribí fue Entre generaciones. O sea, las ganas de escribir las tenés. Yo tengo como un esquema para escribir que lo tengo muy claro, no significa que lo cumpla, porque algún libro me quedó entre medio de los libros que escribí sin editar, porque yo sé que cuando tengo que escribir, entonces tengo que escribir, en general escribo de noche. A mí me gusta escribir de noche, pues cuando me inspiro. Y porque mi casa está más tranquila en términos de silencio con mis hijos. Entonces, ahora, más allá del temario, el índice que armás, que después lo modificás, etcétera, pero tiene un orden, obviamente, yo me pongo plazos. Si yo siento que no puedo cumplir los plazos, que en ese sentido soy bastante como cuadrado, cuando cumplí los plazos, el libro fluye. Uh-huh. Porque si el libro no fluye, lo que sucede es que vos siempre te corregís. Entonces, si entre el primer capítulo y el último capítulo pasa mucho tiempo, cuando vos lees el primer capítulo, una cosa es que le corrijas algún tema o le agregues porque descubriste o porque conectaste con alguna otra, te inspiraste con algún otro tema en la profundidad, pero si dejas mucho tiempo, te parece que lo que escribiste es medio obsoleto. Entonces, para mí son, digamos, en general cuando escribo el libro es en febrero, marzo, para que el libro salga publicado a más tardar, digamos, esté finalizado, corregido, etcétera, en octubre. Entonces, hay una metodología ahí atrás. Hay una metodología que si no. Me pasó alguna vez que empecé a escribir un libro y que escribí 4 capítulos, o sea, no es que escribí 2 hojas. Y como tardé, porque no sé, nació uno de mis hijos, nacieron los chicos, o la nena, no me acuerdo, cuando empecé a leer de nuevo no me gustaba lo que había escrito. Así que, pero te tiene que gustar. A mí me gusta escribir. Está buenísimo. ¿Significa que estás escribiendo? Yo tengo que esperemos a febrero o marzo, pero en febrero o marzo arranca otro. Bueno, ahí, si te den nuevo libro, seguramente venís y lo presentás. ¿Cómo no? En exclusiva. ¿Qué características vos ves en las grandes empresas que son marcas empleadoras al momento de buscar talento que quizás se diferencian del resto? A ver, si me hubieses hecho esta pregunta
hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás, hubiésemos hablado seguramente de todo el tema del esquema híbrido. Porque hace 2 años atrás, cuando vos entrevistabas a alguien, te preguntaba cuántas veces se va por semana a la empresa. O sea, era si no era la primera pregunta, era la segunda. Te diría, en el 90% era la primera, antes de saber la compañía. Era una cosa de locos. Hoy es un tema que ya empieza, casi se pregunta, pero ¿viste? Vos ya contás, y como todo el mundo sabe que están cambiando las organizaciones en todos lados del mundo y cada vez van más, o sea, es una pregunta que se pregunta como una pregunta más, como yo te dijera, no sé, ¿cómo es el tema de vacaciones? Por si alguien te lo preguntara, pero no, quedó como de costado. Entonces digo, si me hubieses preguntado eso, te hubiese dicho eso. Hoy la gente cada vez más te pregunta acerca de el propósito de la organización. Y cuando hablo de propósito, no es solamente el propósito desde el punto de vista del negocio, ¿no? Porque el propósito del negocio capaz es mucho más sencillo. Poder transmitirlo o poder levantarlo en Google o en una página o en la página de la organización, es fácil. Sino un propósito mucho más cultural que tiene que ver con hacia dónde va la organización, cómo gestiona a las personas y qué espera la organización de mí. Porque esto sí es un proceso que cambió claramente. Si yo me voy a los 90, la organización en el 100% de las veces elegía al candidato. Hoy, cada vez más, el candidato es el que elige a las organizaciones. Obviamente, después tenemos que entender cada país, que es un desafío distinto, por las oportunidades en los diferentes vaivenes que tienen los países, qué cantidad de posibilidades uno tiene para poder acceder, ¿no? Pero claramente hoy hay una gran cantidad de candidatos que te dicen no a la organización, no a ese tipo de cultura, no a ese tipo de industria, no a ese tipo de negocio. Me encantaron las entrevistas, pero me di cuenta que no es lo que estoy buscando. O sea, eso antes casi no pasaba. O sea, en este sentido, hoy casi que una marca empleadora puede ayudar, pero al momento de reclutar capaz que no es el diferencial que antes era. No. Una marca no tan conocida, si en el proceso de entrevistas tiene un discurso donde habla de hacia dónde vamos, cómo queremos impactar en el mundo, cómo queremos impactar en las personas, y no es la marca número 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, no es tan conocida, si el discurso que tiene es coherente en principio con lo que yo puedo saber que dice y hace, obviamente, porque también está el ser y el hacer, ¿no? Obviamente, tiene un impacto también. Acompañaste a líderes en todo este tiempo, ¿no? Desde su nacimiento, su desarrollo dentro de las organizaciones y en tus diferentes roles. ¿Qué características crees que tienen que tener los líderes para el mundo que se está gestando? A ver, tal vez hubiese dicho algunas de estas características hace 20 y pico de años atrás. Lo que hoy creo es que si antes el líder no la tenía, aunque yo pensara que la tuviera que tener, pasaba. Hoy, más allá de todo lo que podemos decir, la visión, la estrategia, un montón de cosas que tienen que ver con el negocio, los líderes tienen que ser líderes cercanos, líderes empáticos, líderes que hacen lo que dicen. Esa es la verdad. La gente cuestiona muchísimo más hoy a los líderes, muchísimo más. Y a diferencia de hace 20, tampoco hay que irse tantos años atrás. Antes uno decía, bueno, tiene algunos temas mi líder, pero bueno, aprendo. Hoy esa negociación casi no existe. O sea, yo espero que mi líder sea un ejemplo, que me acompañe, que me exija, que me muestre y que me desafíe el pensamiento, pero que lo que dice lo haga. Y eso es algo que hoy no se negocia. Ale, ¿dónde te encontramos en redes si queremos escuchar un poco más de todo lo que estás contando? Y bueno, con mi nombre en Google aparezco, pero me encontrás en la página de farohr.com, que es la consultora, después en LinkedIn, en Alejandro Mascó, así que me encontrás, y después también con un mix de la vida laboral y de la vida personal en ale.mascó en Instagram. En Instagram. En LinkedIn también como FaroHR estás. Sí. Perfecto. Si vamos más hacia este rol de recursos humanos del futuro, ¿no? y aprovechando tu experiencia que tuviste en varias empresas, en varias regiones, ¿qué transformaciones podemos empezar a hacer? O sea, y si tuviésemos que decir, una o dos acciones que tendría que hacer hoy alguien que está liderando la gestión.
A ver, mira, una de las cosas que yo creo que tiene que suceder en HR es que es muy importante, así como hoy una veces empiezan a existir los primeros directores de IA en la mesa chica. Empieza a haber búsqueda de director de IA. Seguramente, es un punto de vista, dentro de 5 años o 7 u 8, digamos, no sé el número exacto, no va a haber más directores de IA. Los directores de esa mesa van a tener la habilidad de la IA. ¿Okay? Es un proceso de transformación, pero que no va a durar 20 años como duraba antes. Antes, digamos, en un momento de la vida, yo me acuerdo muy bien porque trabajaba en Citibank, comenzó el proceso de compliance. Entonces las empresas empezaban a tener a un analista senior de compliance. Después de analista senior vino, no sé, la jefatura de compliance, hasta que un día llegó un director de compliance. Y después, digamos, todo ese proceso tuvo mucho tiempo. No, la IA no va a permitir eso. Entonces, cuando yo miro la mesa del comité de dirección, te digo esto. Ahora, cuando yo miro la mesa de recursos humanos, digo, la gestión de recursos humanos tiene que, por un lado, tener el mismo mensaje que te digo que tiene que tener un líder, pero no el director de recursos humanos, el director, el analista junior, el senior, el gerente de talento, el gerente de compensaciones, digamos. Esto de tener una mirada muy cercana, porque hoy las personas, si sienten que el equipo de recursos humanos no tiene eso, es raro que el propósito de la organización esté muy bien alineado. Eso por un lado. Y después también es el desafío de, más allá de preocuparme por todo el cambio, por la idea de la organización, como dijimos al principio de la conversación, es como equipo de recursos humanos, ¿cómo entiendo yo la inteligencia artificial? Parece como que todos estamos en el tema, que todos estamos, pero a veces estamos un poco lejos. Tiene que ver con la organización en la que uno está. Y la realidad es que es una responsabilidad de todas las organizaciones hoy, porque para no quedar afuera, y para no quedar afuera no solamente los negocios, para que no quedar afuera de la atracción del talento. Cuando te sentás con clientes en general en esas mesas, ¿qué preocupaciones te traen? Hoy demasiadas en este país, pero no de ahora, de toda la vida, ¿no? Digamos, sí. Porque la realidad es que la Argentina, digamos, en sus diferentes momentos, que sus diferentes momentos es toda la vida, que es así, los desafíos, así como yo digo, entre comillas lo digo, pero es difícil, vamos a decirlo positivamente, es difícil que un argentino fuera a la Argentina no sea exitoso cuando vas en la vida corporativa, porque tenemos tal nivel de adaptación y flexibilidad que es un diferencial absoluto cuando estás sentado en la mesa en otro país. Es una cosa que es bestial, ¿entendés? Entonces, cuando vos, la cantidad de desafíos que hoy tiene un CEO o un director en una organización cuando se sienta con vos y te dice, a ver, ¿cómo voy por acá? Porque la pregunta es, necesito limpiar mi equipo nuevo, necesito reemplazar a esta persona porque se fue, porque se va a otra posición, o porque siento que no está cumpliendo. El tema es que yo siempre digo, tenemos que mirar el contexto. Porque muchas veces no son las personas que están trabajando dentro de la organización. Obviamente, si una persona se va, necesita cubrir una posición, pero muchas veces el problema es que el contexto nos hace tener que sobreadaptarnos tan rápido a los argentinos, tantas veces, que a veces hasta va más rápido de la capacidad que tenemos de sobreadaptarnos, ¿okay? Entonces, hay una pregunta en la mesa chica, cuando uno se sienta con un CEO, con un director, de qué es lo que nos está pasando. Entonces muchas veces está la comparación con esto es algo que nos está pasando a nosotros como organización o nos está pasando a nosotros en las organizaciones, ¿entendés? Que me parece que también es una mirada mucho más sana, animarse a compararse. Totalmente, no, está buenísimo. Así en la gestión, cuando estuviste basado en otros países, ¿qué extrañabas de gestionar, ¿no?, en Argentina y qué no extrañabas? A ver, yo te hablo de mi caso personal. Yo extrañaba mucho la Argentina. O sea, claramente por eso me volví. Uh-huh. ¿Okay? A ver, tuve la suerte, vos lo sabés, de vivir en París y vivir en New York. O sea, viví en 2 lugares con L'Oréal. Top, espectacular. Con las 2 posiciones soñadas para mí. O sea, fueron posiciones que la verdad no me las esperaba, que me gustaron, que me desafiaron profesionalmente una barbaridad. Con un jefe en París, Jean-Claude, que es una cosa que fue una de las cosas mejores que me pasó en la vida, cómo te hacía desafiar el pensamiento. Entonces, desde ese lugar, la vida corporativa afuera, para mí fue única.
La verdad fue una cosa, la verdad que tengo un recuerdo como súper lindo, ¿entendés? Súper lindo. Hice el esfuerzo cuando me fui de decir, yo me tengo que adaptar. Yo no soy francés, pero digamos, me tengo que adaptar, disfrutar vivir acá, no quejarme. Entonces la pasé muy bien viviendo en París. Y cuando me mudé a Nueva York, la pasé muy bien en Nueva York. Sí, y lo digo hoy desde el otro lado, ¿no? Y lo digo también, me acuerdo cuando yo quería quería expatriar gente, estuviera en el país que estuviera otros países, como a veces cuesta. Los argentinos no nos gusta mucho movernos, esa es la verdad. La realidad es que en la Argentina la vida afectiva es única. Es única. La vida es única. Yo tengo matrimonios amigos en Francia que hicimos y que continuamos viéndonos, ¿okay? Que continúo en contacto. Hice amigos en Estados Unidos y continúo viéndome, pero la vida afectiva, la vida de la espontaneidad, yo creo que esa es la palabra, es lo que yo extrañé. ¿Viste? Acá te encontrás con alguien por la calle que hace capaz 10 años que no ves o que hace 20 años que no ves y te vas a tomar un café. Y eso tiene una cosa que te hace volver a tus raíces. Y eso también sucede. Y la vida cultural de las organizaciones en Argentina es una vida muy informal, del afecto. Entonces también eso... Pero la verdad que no me puedo quejar de cómo el desafío de afuera para mí, desde lo profesional y desde lo personal, fue una experiencia única. Qué bueno. Ale, ¿algún mensaje final que te gustaría dejarnos? A ver, yo creo que tenemos que seguir desafiando nuestro pensamiento, que tenemos, los que hacemos recursos humanos dentro de una organización, afuera, no importa, tenemos que pensar que por algo lo elegimos. Por algo elegimos hacer lo que hacemos y la gente tiene una expectativa en relación a nosotros muy fuerte. Todos sabemos que la gente necesita de recursos humanos por diferentes motivos. Entonces yo creo que uno tiene que también, la vida nos pasa por encima en general, entonces tenemos que también poder tener, así como tenemos nuestro balance para poder encontrar el placer en la vida y el placer en lo que hacemos, que es hacer recursos humanos, poder también entender que nuestro rol es un rol que la gente, sobre el cual la gente tiene muchísima expectativa para que estemos presentes. Espectacular. Bueno, la verdad, Ale, muchas gracias por venir, gracias por todo lo que nos compartiste. Te esperamos seguramente en otra oportunidad. Bueno, y gracias por estar. No, bueno, un placer que me hayas invitado, Mariano, y bueno, un placer estar con ustedes hoy. Bueno, nos vemos la próxima.